A esta hora, desde Palacio Quemado, en Bolivia, la sede de gobierno, la presidenta interina, Jeanine Áñez, junto a su gabinete de ministros, habla con la prensa internacional. Escuchamos. Y se conforma un gobierno con las formalidades de toda la institucionalidad democrática. Pero en la realidad lo sentimos, no todos por supuesto, porque hay un sector muy privilegiado, lo sentimos que nuestros derechos individuales han sido coartados. Y esto ha sido de una manera progresiva. Y esa ha sido la reacción que ha tenido nuestro país. De experiencias ajenas siempre uno tiene que aprender. Y si en otros países están peor que nosotros, y si nosotros tenemos la oportunidad o la opción de no permitir avanzar a un autoritarismo, creo de que las condiciones nos los permiten y eso es lo que ha motivado a Bolivia, a los bolivianos, a autoconvocarnos a las calles, a reclamar por libertad, a reclamar por democracia, a reclamar por el respeto a nuestro voto en las urnas. Yo espero que tengamos el tiempo suficiente y la madurez suficiente como para llevar adelante lo más pronto posible, primero, la elección de autoridades, administradores de procesos electorales que sean transparentes, con personalidades reconocidas, capaces, con méritos, el cual demuestren a la ciudadanía boliviana que ellos van a hacer las cosas bien, que no va a haber desconfianza de ese irrespeto al voto ciudadano, que no va a haber manipulación en la información de los resultados de un proceso electoral. El país ahora demanda paz, el país ahora demanda elecciones justas, transparentes, y este gobierno de transición ha hecho ese compromiso. Por eso nos atrevimos a llevar adelante, a ejercer nuestro derecho constitucional ante la ausencia de autoridad, ante la ausencia de Estado. No podíamos mirar indiferentes lo que estaba sucediendo en el país mientras había vandalismos, asesinatos, terror en las calles. Esa era una responsabilidad que en su momento tuvimos que asumir como parlamentarios con toda la buena fe, insistiendo en que este no va a ser un gobierno de revanchas ni de venganzas, pero sí teníamos que hacerlo, con todo su costo también. Pero la mayoría de los bolivianos queremos transparencia, queremos gobernantes elegidos por nosotros mismos, exigimos respeto y queremos vivir también en libertad y en democracia. Eso es lo que ha motivado que tomemos esa decisión a una indolencia en su momento oficialista que estaba viendo cómo se caía el país, cómo se destrozaban las calles, cómo se atemorizaba a nuestra gente, cómo se aplicaba el terror en la calle. No haber hecho nada creo de que era lo más irresponsable que hubiéramos podido hacer. Y nos atrevimos a hacerlo y con la bendición de Dios y por el bien de los bolivianos vamos a llegar a unas elecciones, a lanzar una convocatoria de elecciones y los bolivianos tendrán la oportunidad de elegir. Señores periodistas, por favor, se presentan, medios de comunicación, y tienen la palabra. ¿Qué tal? Rubén Guillemí, del diario La Nación de la Argentina. El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, calificó a su gobierno de golpe de Estado y dijo que incluso está dispuesto a recibir a Evo Morales a partir del 11 de diciembre. ¿Qué es lo que piensa usted de esto?
Lo que yo creo es que él no tiene la información correcta, porque aquí el golpe de Estado lo sufrimos los bolivianos el 20 de octubre. El 20 de octubre hubieron unas elecciones descaradamente fraudulentas, y para ponerle un poco de validez, el expresidente Evo Morales lo que hizo fue llamar a una auditoría internacional que lo hizo la OEA, y que antes de aquello ya habían informes, denuncias de todo lo que se había hecho manipulando los resultados de ese proceso eleccionario. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es recibir la información correcta y verificar de que no fue una decisión de unos parlamentarios. El presidente electo de Argentina tiene que saber de que nosotros en el Parlamento somos una minoría absoluta en contra de 2/3 del movimiento al socialismo, pero que esto fue una demanda ciudadana. No fuimos los políticos los que encabezamos las manifestaciones en las calles, fue la sociedad civil reclamando el respeto al voto, y lo puede corroborar los resultados de esa auditoría que él mismo pidió que se realice y de la cual nosotros también teníamos desconfianza. Pero los resultados fueron adversos, y lo más manipulador que está haciendo ahora el expresidente Morales es querer convencer a la comunidad internacional que se trató de un golpe, cuando el golpe lo hemos sufrido los bolivianos en muchas oportunidades. El 21 de febrero fue una experiencia totalmente desafortunada e irrespetuosa para los bolivianos, cuando el expresidente Morales preguntaba si estábamos dispuestos a cambiar un artículo de la Constitución que le permitiera a él poder elegirse de manera indefinida, y los bolivianos decidimos decirle que no puede, que la alternancia en el poder es democrática, que teníamos derecho a tener nuevos gobernantes. Y el expresidente Morales, por encima de eso, impuso el deseo de prorrogarse en el poder. A eso tenemos que sumarle también el tema del 20 de octubre, que fue un fraude descarado, y la reacción del pueblo boliviano fue la que ustedes vieron: salir a las calles y reclamar el derecho al voto. Lo que nosotros como políticos y como parlamentarios hemos hecho por el mandato constitucional es asumir la responsabilidad y hacer lo que el pueblo boliviano demanda. Golpe de Estado le dio a la democracia a Evo Morales, cuando cooptó la institucionalidad democrática, cuando no respetaba la independencia de poderes, cuando el poder ejecutivo era el que daba las órdenes al resto de los poderes del Estado, y cuando ninguna institución a nosotros nos garantizaba que se iba a actuar de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley. Y eso provocó de que haya un hartazgo en la población, y que nos atrevimos a salir a la calle con todas sus consecuencias, a reclamar el derecho al voto y sobre todo a reclamar el derecho de vivir en libertad y en democracia. Por favor, colega de México. Preguntarle, señora presidenta, si usted va a presentar al gobierno de México embajadores. Próximamente usted va a enviar embajadores al gobierno de México, y si tiene previsto platicar con el presidente Andrés Manuel. No hemos tomado esa previsión de tener las conversaciones. Entiendo de que ellos hablan el mismo idioma por la ideología que llevan adelante, y quiero hacer una precisión porque creo que en su momento ha habido alguna mala interpretación por una entrevista que estuve con un periodista mexicano, cuando yo manifestaba que estuve presente en las elecciones del presidente Juan Manuel López Obrador en la Ciudad de México,
Y el temor de los mexicanos, y eso era real, era si íbamos a seguir el socialismo de Venezuela, el socialismo de Cuba, el socialismo de Nicaragua y las condiciones en las que ya estábamos avanzando en Bolivia. Entonces yo les decía, ellos tienen un manual de conducta que lo siguen al pie de la letra. Avanzan mientras se los permiten. Entonces, fue decisión de ellos y es un derecho de que ellos tomaron. Si llegan a avanzar como lo ha hecho Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que son desafortunadas experiencias, pues eso yo dije, me da pena que hayan elegido ese camino, porque la experiencia a nosotros nos dice de que si los dejamos avanzar, vamos a terminar con todas nuestras libertades restringidas como lo están haciendo ahora con los países ya mencionados. El expresidente Morales pidió asilo político a México, siendo de que él tiene cuentas pendientes con el país. Muchísimos actos de corrupción que aún están en la impunidad y que no avanzan por el hecho de haber un sometimiento absoluto de las instituciones democráticas al poder político. Por eso es que están en la impunidad, y esa es una deuda pendiente que tiene el expresidente Morales con el país. El presidente Morales se tuvo que ir debido a los reclamos públicos, a manifestaciones públicas por fraude electoral, porque no tenía argumentos para explicar cómo fue que hicieron ese fraude electoral, y la prueba está en que los vocales del Tribunal Supremo Electoral y muchos vocales, no tengo la información si todos de los vocales de los tribunales departamentales ahora están con procesos judiciales y en algunos casos detenidos de manera preventiva, porque ese es un delito y tuvo que haber un autor intelectual y un autor material. Entonces son situaciones que todavía están pendientes en el país y que don Evo Morales no se atrevió a enfrentar, se fue por voluntad propia, y en su calidad de asilado político, él no debería, porque no se lo permite la normativa, estar haciendo declaraciones públicas. Esa es una explicación y ese es que tiene que darnos el Estado mexicano, y ese es un reclamo que Cancillería, entiendo de que ya lo ha hecho, porque está violando toda la normativa relativa a un asilado político. Pero yo quiero decirles también que eso no es algo extraño en el expresidente Morales. Él está acostumbrado a pasar por encima de la normativa. Qué pena que en otros países se lo tengan que permitir. Eso fue lo que yo manifesté, qué pena que México hubiera tenido que decidir tomar el camino por el cual nosotros lo que estamos buscando ahora es salir, porque ellos no tienen la potestad de decidir si el expresidente Morales pueda ir en calidad de asilado. Esa es una potestad del presidente López Obrador. Ese fue, creo, el malentendido, porque escuché el comentario, es que no es decisión de todos los mexicanos, porque la mayor parte de los mexicanos tampoco estaríamos de acuerdo. Esa es una decisión del presidente y eso es correcto. El camino... Declaraciones que da a esta hora la presidenta interina de Bolivia, con la prensa internacional está abriendo un diálogo desde Palacio Quemado. Vamos a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida con estas declaraciones.